Muchas gracias por acompañarnos de nuevo, ya que este es el mejor homenaje que le podemos hacer a don José María Soler, aquellos que le conocimos, sus familiares, sus amigos y, en definitiva, aquellos que admiramos su persona y su obra. Pero estamos convencidos de que él diría lo mismo que don Francisco Ayala ante una pregunta que se le hacía por la cuestión de que se están preparando una serie de actos para el año que viene, que cumple 100 años. Y le preguntaba a Luis García Montero, el poeta, que qué le parecía la serie de actos que se estaban presentando, que se estaban preparando. Y él decía: no merezco nada, no me considero acreedor de nada, nada se me debe, así que todo lo que viene lo agradezco. Aunque en este acto José María Soler es el personaje central, al igual que en la serie de actos que desde octubre venimos celebrando para homenajearlo en su centenario, en el centenario de su nacimiento, este que nos ocupa hoy no se ha elegido al azar, sino que es el acto de la Fundación José María Soler, que ésta viene organizando y celebrando todos los años el 1 de diciembre, caiga el día que caiga, como recuerdo del descubrimiento arqueológico más importante del bronce europeo de los últimos años. Nos estamos refiriendo al Tesoro de Villena, hallado el 1 de diciembre de 1963 en la Rambla de Panadero y que viene a completar, junto con el tesorillo del Cabezo Redondo, encontrado en abril de ese mismo año, el conjunto áureo de nuestro Museo Arqueológico. Por lo tanto, podemos decir que 1963 fue para Villena un año muy fructífero. El Tesoro de Villena, como todos saben, tuvo una repercusión, es decir, su descubrimiento tuvo una repercusión tan grande que pronto se trasladó a la esfera arqueológica nacional e internacional y hoy es una pieza clave dentro de la arqueología española. Una vez hecha la justificación de este día y de este acto, decir que este es un acto que organizaba y cuidaba con mucho esmero don Alfredo Rojas Navarro, que fue primer director de la Fundación, gran amigo y valedor de José María Soler y de su obra. Pero este es un año especial. Es un año especial no solo porque estamos celebrando el centenario del nacimiento de Soler, sino porque es el primer año que no se encuentra entre nosotros Alfredo Rojas, que nos dejó, como todos sabéis, apenas hace un año. Y casualmente fue en este mismo lugar y fecha la de su última presencia pública. Por ello queremos rendirle la Fundación José María Soler, por la que tanto se preocupó y por la que tanto luchó. Queremos rendirle un pequeño homenaje a Alfredo, hombre de una gran calidad humana, con un sentido inmenso del deber, tan amable como constante, gran amigo de sus amigos. Su sociabilidad le llevó a anudar extraordinarias relaciones, y ya que poseía, entre otras, dos maravillosas cualidades. Una, la de estar siempre dispuesto a ayudar a sus amigos y a los que no lo eran tanto, y la otra, la de disfrutar con el bien ajeno. Por lo tanto, este pequeño homenaje lo vamos a hacer a Alfredo, a través de la mujer que siempre supo estar a su lado, compartiendo su vida y su trabajo. Nos estamos refiriendo a doña María Tomás, a la que le vamos a hacer entrega de un ramo de flores que se lo hará nuestra concejala de Cultura, doña Atención. Y ya damos paso al inicio de la aunque la empezar este acto con una charla sobre el Soler, amante y estudioso de esta disciplina. ¿Y quién mejor para hacerlo que su amigo Joaquín Navarro García, buen conocedor de la persona e investigador de esta faceta de José María Soler? Porque además, no solo por eso, sino porque Joaquín Navarro ha estado muy relacionado con el panorama musical, como así lo avalan
su presencia en la Banda Municipal de Música, a la que perteneció entre el 56 y el 71 del siglo pasado, y al grupo de danzas de nuestras ciudades de 1961 al 78. Ha sido asimismo asesor artístico de la Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos, y desde 1956 hasta la fecha es componente de la agrupación teatral Ruperto Chapí. Ha actuado también en varias compañías de teatro profesionales, especialmente de zarzuela, y hay quien lo considera uno de los mejores tenores cómicos que tenemos en España. Pero sobre todo, lo que es más importante, Joaquín, es que Joaquín es un autodidacta y además pertenecía al círculo de amigos íntimos de Soler, pues dentro del grupo de Alfredo Rojas, de Vicente Prat y de Paco García. Por lo tanto, ¿quién mejor que él para hablar de la música en la vida y obras de Soler? Pero antes de que empiece Joaquín, vamos a ver un breve audiovisual con imágenes de José María Soler y otras relacionadas con el tema de la charla de esta noche, sobre fondo musical del pasodoble tonadilla La Noble Villena, que compuso también nuestro paisano villenense Luis Hernández, cuya letra hizo Soler también. Hoy la vamos a escuchar en una versión sinfónica interpretada por la orquesta del Teatro Chapí. Adelante.
Tiene la palabra Joaquín Navarro. Muy buenas noches. Antes de comenzar, quiero dejar patente mi agradecimiento más sincero a Loli Fenor y perdonar porque estoy un poco emocionado. Es una noche muy importante y me vienen muchos recuerdos. Perdonadme hasta que me normalice. Te doy las gracias por darme la oportunidad de estar esta noche ante ustedes. Espero no defraudar la confianza que has puesto en mí. Y a Laura Hernández, sin cuyo empujón no estaría yo aquí hoy. Gracias. No resulta fácil glosar en el corto espacio de que disponemos una personalidad tan enorme como la de José María Soler. Las múltiples facetas a las que dedicó su ciencia y saber darían, sin lugar a dudas, para una charla de varias horas. Nosotros vamos a intentar, eso sí, desvelar una pequeña parcela de sus vastos conocimientos que creemos siempre se ha tocado de pasada. Nos estamos refiriendo a la música y el papel que ésta jugó en su vida. En 1970, con motivo del estreno en nuestra ciudad de la zarzuela Viento Solano del villenense Antonio Ferriz, decía el mismo Soler: habría que analizar qué ingrediente musical llevan en su composición las aguas del Raval, refiriéndose a que en este típico barrio fueron bautizados Cotes, Chapí y el propio Ferriz. Esto podría haberlo aplicado él mismo por el agua que se bebía en su casa. José María, que nació, como sabemos, en 1905, vio la primera luz en un hogar donde la música era como el pan de cada día. Su madre, doña Bienvenida, excelente pianista, fue la que inició a este en el arte de la música después de que su padre le regalara una cítara siendo muy niño. Pero quien de verdad sobresalía en la familia era Consuelo, una hermana de su padre, tía por tanto de José María. Dotada con un don especial para las artes, sobre todo para la música, Consuelito, como se la conocía, escribía poesía con cierta soltura, pintaba con gracia pequeños paisajes al óleo y acuarela. Era una magnífica pianista y poseía además una excelente voz de soprano. Fue buena amiga del gran guitarrista Francisco Tárrega y mantuvo una fluida correspondencia con nuestro Chapí, algunas de cuyas cartas se conservan junto con las de Tárrega en la Fundación Soler. Asimismo, tuvo amistad con personalidades de la época como Manchinelli, José Serrano, Marcos Zapata, la compositora villenense Lola Vitoria o el compositor y escritor ilicitano José Pont Champer, autor de la zarzuela La Torre del Orejón. Con este ambiente musical tan cercano, no se podía dudar que la semilla de este sublime arte germinara en el pequeño José María. Por otro lado, uno de sus primeros maestros, el inolvidable don José Serra, músico y poeta, entre otras cosas, también debió influir en las inquietudes musicales de Soler, quien, con los conocimientos adquiridos de su madre a los 11 años, comenzó a estudiar solfeo con el maestro Francisco Bravo, director y creador de la banda Juventud Musical Villenense y la actual banda municipal, y recibió clases de flautín del músico villenense Cirilo Azorín Navarro. Un año después, en 1917, con tan solo 12 años, desfila por primera vez en la entrada del día 5 como componente de la banda. Más de una vez nos dijo que el del uniforme fue el primer pantalón largo que llevó en su vida. Permanece en la banda hasta el año 1921, en que al haber ganado una oposición como oficial de correos, es trasladado a Alicante, y después a Madrid. Allí, como gran bailarín que era, sobre todo de tangos, obtuvo varios premios en concursos de esta modalidad, de los que se sentía muy orgulloso. En 1925, de nuevo en Villena, reinicia los estudios musicales, esta vez con doña Gloria Marco y con su amiga Antonia Azorín,
excelente pianista, quienes le enseñan a desenvolverse al piano, instrumento que, si no como un virtuoso, sí llega a dominar lo suficiente para tocar cualquier obra o melodía o leer una partitura. Por estas fechas, el citado don Francisco Bravo le inicia en los estudios de armonía e instrumentación, conocimientos que posteriormente amplía con don Pedro Sosa López en el Conservatorio Superior de Valencia. Es ahora cuando Soler empieza a mostrar esa ansia suya de querer saber, casi enfermiza, de estudiarlo todo, motivos estos que le impiden casarse ante el temor, según él, a perder la libertad. Digamos que si no lo hizo fue porque no quiso, pues tenía fama de conquistador y sabemos de varias féminas que estaban enamoradas de él. Al iniciarse la década de los 30, José María nos ofrece una muestra de su enorme capacidad de trabajo. En 1932 se matricula en la Escuela Universal por correspondencia de París en las materias de alemán y armonía musical. Esto, a su vez, le servía para practicar el francés, al tener que enviar los ejercicios de armonía en este idioma, con lo cual, y permítasenos la forma coloquial, mataba 3 pájaros de un tiro. Su permanencia en dicha academia, que sepamos, fue desde el 9 de diciembre de 1932 al 14 de enero de 1936, y las notas obtenidas en todos los exámenes fueron muy satisfactorias. El comienzo de la Guerra Civil le coge en Villena, donde permanece hasta 1938. Antes de su movilización, Soler organiza y dirige a grupos de aficionados locales, con los que realiza funciones de varietés en el Teatro Chapí, las cuales acompaña él mismo al piano. En 1937, la Banda Municipal de Villena, dirigida por Ramón del Valle, estrena el pasodoble festero de José María, titulado Villeneras, cuya partitura, a pesar del empeño puesto, no hemos podido encontrar. Como dijimos antes, en 1938, José María es movilizado y enviado al frente, concretamente a Estivella, en la provincia de Valencia. Allí está a cargo de la estafeta de correos. Una anécdota curiosa que no nos resistimos a relatar se produce en estas fechas y nos vuelve a dar una vez más una muestra del amor que sentía por la música. En uno de los pocos momentos de descanso que tenían, Soler y algunos compañeros, paseando, irrumpen en una vieja masía que creen deshabitada. ¿Cuál no será su sorpresa cuando se encuentran a una anciana como única inquilina, que asustada les dice que no le hagan nada? José María tranquiliza a la viejecita y le dice que les enseñe la casa. Al llegar al salón principal, ¡oh sorpresa!, en lugar preferente hay un piano. José María no se lo piensa 2 veces y le pide permiso a la buena mujer para llevarse el piano a la estafeta con la condición de devolverlo. Como pueden, cargan con el pesado instrumento, siendo depositado en el local que les sirve de oficina. Y a partir de ese momento, Soler dará continuos conciertos para entretener a sus compañeros. La nota tierna en medio de tanto horror la pone el florero que colocan encima del piano, que no es otra cosa que una vaina de obús con unas flores silvestres recogidas en el mismo campo de batalla. Al acabar la guerra, José María regresa a Villena y sufre, junto a otros paisanos, la represión de los vencedores, siendo encarcelado en los sótanos de la casa de doña Filomena Candel, en la calle Joaquín María López. Soler, que no pierde el humor ni las ganas de trabajar, crea y dirige una especie de orfeón al que denomina Los Filomenos, para el que compone algunas cancioncillas de tipo jocoso con las que hacer llevar más llevadero el cautiverio. Nos contaba que después fueron llevados a un almacén al que bautizaron de los Maíquez. Los domingos por la mañana salían al patio a cantar y, subido en una pipa de vino para dirigir, se colocaba frente a la puerta de entrada al mismo, que tenía una gran reja,
a la que acudían su madre y su hermana Consuelito, y desde tan estratégica atalaya podía verlas y aun intercambiar algunos gestos de cariño. Al poco tiempo fue trasladado a Monóvar, donde se le permitió formar otro coro que también dirigió, cantando todos los domingos en la misa a la que acudían las autoridades. Nos decía Soler que esta fue la única ocasión que tuvo a lo largo de su vida para ejercer en lo que era su vocación frustrada, ser director de orquesta. En 1940 fue juzgado y condenado a 1 año de prisión por auxilio a la rebelión. Como ya lo había cumplido, fue puesto en libertad. Expulsado de Correos, subsisten él y su familia con lo que saca de las clases particulares que imparte en su casa a un grupo de alumnos, incorporándose después a la Academia Las Virtudes como profesor de historia y trabajando por horas en varias oficinas. Pero volvamos a la música. Soler, que en ningún momento abandona su manía de estudiar, ni ha perdido su gran capacidad de trabajo, a pesar de los reveses y el ostracismo a que se ve relegado, nos ofrece en este año de 1940 otra muestra de su quehacer. La banda municipal, dirigida ahora por el maestro Carrascosa, estrena el himno compuesto para una comparsa que había iniciado su andadura 1 año antes, titulado Los Piratas, del que es autor de letra y música. El célebre compositor Pablo Sorozábal, no sabemos por qué medios, conoció la pieza y acusó a Soler de plagio de un número de su zarzuela Don Manolito que lleva el título Viva Madrid. Difícilmente podía ser lo que Sorozábal decía, puesto que Los Piratas se estrenó antes que Don Manolito, que lo fue en 1943, con lo que se podía pensar que el plagiador era don Pablo. Todo esto se aclaró cuando pudieron comprobar que el tema era popular y que por lo visto ambos habían consultado la misma obra donde estaba el dichoso tema, que no fue otra que el cancionero popular de la provincia de Madrid, de Manuel García Matos. Por estas fechas, José María ya lleva varios años recopilando letras, cantos y juegos para la que será una de sus grandes obras, el cancionero popular villenense, del que nos ocuparemos más adelante con la extensión que merece. La siguiente incursión de Soler en el ámbito musical se produce como letrista. De la amistad entre José María y el compositor Luis Hernández, y por una serie de circunstancias que vamos a relatar, nació una de las mejores obras musicales dedicadas a nuestra ciudad. Estamos hablando del pasodoble tonadilla, La Noble Villena, que hemos escuchado anteriormente. En 1951, la ciudad de Villena celebró el primer centenario del nacimiento de su ilustre hijo Ruperto Chapí. Entre las muchas personalidades que nos visitaron figuraba el famoso compositor Jacinto Guerrero, quien participó muy activamente en varios actos. Tan grata impresión se llevó de los villeneros que en agradecimiento pidió de Soler unos versos que le sirvieran de inspiración para componer un pasodoble dedicado a nuestra ciudad. No tardó Soler en tener dispuesto lo que el compositor le pedía, pero desgraciadamente 40 días después de serles enviados los versos, concretamente el 15 de agosto, repentinamente y como consecuencia de una operación quirúrgica, fallecía en Madrid el recordado maestro Guerrero. Es entonces cuando Soler piensa en su amigo Luis para que ponga en solfa las estrofas escritas. Hernández estudiaba por entonces la carrera musical en el Conservatorio de Valencia, con los maestros Palau y Sosa. Este último, recordemos, también lo fue de nuestro Soler. Luis supo captar como nadie todo el lirismo y las esencias villeneras que tenían los versos aludidos, y compuso una gran obra dentro del género y su brevedad, que desde entonces brilla con luz propia en el repertorio de composiciones dedicadas a nuestra ciudad. Retrocedamos ahora al año 1949 para hablar de la que podemos considerar la gran obra musical de Soler, de ese magnífico legado de tradiciones que este hombre irrepetible, trabajador incansable, enamorado de su pueblo,
nos dejó a los villeneros con su cancionero popular villenense, recogido durante tantos años al dictado de lo que le cantaban nuestros mayores. Hagamos un poco de historia. El Instituto de Musicología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas convocó el citado año de 1949 su 37 concurso, con el fin de fomentar la recolección de materiales a punto de perderse para la creación de lo que sería el cancionero popular español. Recordemos que José María ya venía trabajando en este campo desde años antes y, poseedor de una gran cantidad de materiales, decidió darles forma y presentarse al concurso. Con muy poco tiempo por delante y con los escasos medios de la época, recordemos que no existían las fotocopiadoras ni los medios audiovisuales con que hoy contamos, ordenó los materiales de manera que formaran un conjunto homogéneo y coherente, pudiendo entregar el trabajo en correos el día antes de finalizar el plazo. Esta carrera contrarreloj le hizo no poder sacar copia de la parte musical y, aun no pudiendo presentar ninguna grabación, su trabajo de tantos años obtuvo el premio extraordinario del citado concurso. El instituto se reservaba el derecho de publicarlo, hecho que permitió al cancionero dormir un largo sueño de años en las estanterías de los sótanos de dicha entidad. Ni el propio autor pudo tener acceso al mismo a pesar de sus reiteradas peticiones. Humildemente tenemos que confesar que quien esto le relata fue el culpable de que el original fuese devuelto a su autor al cabo de 35 años. Esgrimiendo una carta de Soler presentándonos como director del grupo de danzas, conseguimos en un viaje exprofeso a Barcelona traernos fotocopias de toda la parte musical que, como ya dijimos, Soler no tenía, y una breve nota con un nombre y una dirección a quien José María debía escribir pidiendo el original. Enviada la carta inmediatamente solicitando el mismo, con el compromiso de su edición, antes de un mes estaba en manos de su autor. Esto ocurría a mediados de 1983. El libro fue editado por la Diputación en 1986. El cancionero consta de varias secciones que recogen, con la minuciosidad característica de Soler, gran cantidad de juegos infantiles, nanas, romances, bailes, canciones, villancicos y una muy extensa sección literaria en donde podemos encontrar letras de todo tipo, amorosas, jocosas, oraciones, de ausencia, satíricas, etcétera, etcétera. José María para esta obra inventó un sistema de signos con que poder ejecutar alguna de las canciones y juegos recogidas en la misma. A dicho sistema lo bautizó con el nombre de monograma, siendo la primera vez en España que en una obra de estas características se incluye un método para medir las alteraciones de voz y del ritmo cuando no existe notación musical. No creemos equivocarnos al decir que el cancionero, junto al diccionario villenense, son las obras definitivas, el gran monumento que Soler nos legó a los villeneros sobre nuestras tradiciones populares y el mejor exponente a las futuras generaciones para conocer nuestra peculiar idiosincrasia. Otra faceta de José María Soler relacionada con el tema que nos ocupa está en la musicología, y en este campo de la investigación su legado es muy importante, con infinidad de trabajos sobre la música en Villena y sus compositores, publicados en diversos periódicos y revistas de tirada nacional, en revistas de fiestas de Villena, Elda, Petrel, Sax, Elche, y en la revista del Instituto de Estudios Alicantinos, en cuyo número 2 de 1969 publicó un espléndido trabajo monográfico sobre la antigua capilla musical de Santiago. A raíz de otro trabajo titulado Pequeña historia de la Casa de la Ciudad, publicado en el número 10 de la revista Villena, descubre un dato que le hace seguir investigando hasta demostrar la autenticidad
de la cuna villenense del gran polifonista del siglo XVI, Ambrosio Cotes. En el número 18 de la misma revista publica un extenso trabajo con su descubrimiento, pero dada la importancia del mismo, decide ampliarlo, siendo el resultado una magnífica monografía sobre el compositor, en la que se incluyen por primera vez la publicación de las composiciones de Cotes que han llegado hasta nosotros. La edición en 1979 corrió a cargo del Instituto de Estudios Alicantinos. En su trabajo, Soler despeja todas las dudas sobre la naturaleza de uno de los grandes polifonistas de todos los tiempos, tenido hasta entonces por musicólogos tan reputados como Straeten, Saldoni, Barbieri y el mismo Pedrell, como músico extranjero o como mucho con nombre equivocado y autor de música teatral. Esta obra fue la última lectura que para José María hicimos hasta pocos días antes de su fallecimiento. Como su falta de vista no se lo permitía, todas las tardes que le visitábamos teníamos que leerle algún pasaje de la vida de Cotes. Después de la lectura, invariablemente, siempre nos hacía el mismo comentario: Joaquín, tenéis que conseguir que esto se haga. Y entiéndase que esto se haga porque se realizara una grabación con las obras de Cotes. Este deseo no pudo verlo realizado en vida. Sin embargo, recientemente, el grupo valenciano Victoria Musicae ha grabado un CD con toda la obra conocida y con anterioridad. El prestigioso coro de la Abadía de Westminster incluyó en un CD el magnífico motete de Cotes Mortus est Philippus Rex. En las fechas en que nos encontramos, la firma de nuestra ciudad, Cerquian Producciones, está ultimando un DVD sobre la vida de Ambrosio Cotes, que va a ser una verdadera sorpresa. El manejo de las viejas partituras de Cotes y el descubrimiento de su música inspiraron a Luis Hernández una de sus mejores composiciones, el homenaje sinfónico que tituló precisamente Ambrosio Cotes, en el cual incluye hasta 3 temas sacados de motetes del polifonista. Luis dedicó esta obra a su amigo José María. Una de las pequeñas frustraciones de Soler la extrapolaba a su otra pasión, la arqueología. Esta era el no haber encontrado en ninguna de sus múltiples excavaciones ningún instrumento musical y no haber podido saber cómo cantaban y bailaban los antiguos pobladores del Cabezo Redondo. Poco a poco vamos llegando al final de nuestro propósito de dar a conocer algo de la vida de José María Soler y su vinculación con la música. Muchas cosas se nos quedan en el rincón de los recuerdos y sobre todo dudas. Una, sobre la producción musical de Soler, que damos por seguro tuvo que ser más extensa que es la somera reseña que aquí hemos hecho, pero hasta la fecha no nos ha sido posible encontrar nada más concreto. Y decimos esto porque en la rebusca hecha de forma aleatoria en el fondo documental de su fundación, son muchos los ejemplos que nos han aparecido de apuntes musicales con visos de ser futuras composiciones que quedaron inconclusas. La otra duda que tenemos es si esa pasión que José María sintió por la arqueología y en la que volcó la mayor parte de sus esfuerzos no impidió el que hoy pudiéramos estar hablando de un músico con mayúsculas. Y ya para terminar, destaquemos de la enorme personalidad de José María Soler, que fue un hombre afable, sencillo, muy humano, que se enternecía en extremo con los niños, incansable en el estudio de su villena y, sobre todo, generoso, que sacrificó su vida personal para hacernos el mejor regalo de sus descubrimientos y su saber. Para el que la música, que fue como una necesidad vital, y para quien tantas cosas nos había desvelado sobre la vida musical de Villena, no sonaron las notas de ninguna banda, ni tan siquiera los dulces acordes del órgano de Santiago, el día que los villeneros,
no tantos como debieran, todo hay que decirlo, nos despedíamos para siempre de este villenero ilustre, bueno, desprendido e irrepetible, que, para decirlo en palabras del llorado Alfredo Rojas, fue el villenero que más fama y renombre ha dado a Villena en todos los niveles, incluso más que Chapí. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Y pasar a comentar que la investigación villenense perdió a una figura irreemplazable. Esperemos que no la haya dejado huérfana. Para que eso no ocurriera, José María Soler dejó escrito a modo de testamento unas capitulaciones en donde expuso su voluntad de dejar su legado cultural, documentos, libros, audiovisuales, al pueblo de Villena, y el Ayuntamiento creó para ello una fundación que lleva su nombre, para que a través de ella su obra se conservara y difundiera. Este deseo se ha cumplido a medias. Digo a medias porque hay algo que queda por hacer, y hago la misma reivindicación que venía haciendo a lo largo de todos los años Alfredo Rojas acerca de la fundación, y lo voy a decir con sus mismas palabras. Hace falta un o una profesional que catalogue y facilite la investigación y visita a aquellos que lo demanden. Lo que sí es cierto, hay que hacer honor a la verdad y hay que decir que aquí el Ayuntamiento sí que está haciendo un verdadero esfuerzo, es con referencia al otro objetivo de la Fundación, y es potenciar y ayudar a la investigación a través de las convocatorias anuales de ayudas de iniciación a la investigación y ayudas a la investigación, y también desde los premios de investigación de la Fundación Municipal José María Soler. Y aquí estamos para dar debida cuenta de ello, presentando el trabajo premiado de este año 2005, que lleva por título El culto a Juno en Ílici y sus evidencias, de don Gabriel Lara Vives. Y para presentarnos dicho trabajo está con nosotros el profesor Juan Manuel Abascal, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Alicante y director de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes de dicha universidad, que es una de las más importantes en su género por las obras que alberga y también por la cantidad de visitas que recibe. Decir que la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ha querido homenajear a José María Soler en su centenario, difundiendo muchas de sus obras y documentos, tanto gráficos como escritos. Y para no dilatarme más, tiene la palabra el profesor Juan Manuel Abascal. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo estoy feliz de estar aquí esta tarde. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Villena y a la Fundación José María Soler por invitarme a participar en este acto en el que se juntan elementos de distintas dimensiones, ¿no? En primer lugar, estamos en el centenario de José María Soler. Yo traté con él, no todo lo que hubiera querido, pero llegamos a publicar un libro juntos, he tenido mucha relación con él. Y descubrí, además, leyendo hace unas semanas su autobiografía, esa autobiografía inédita que custodia la Fundación, que la figura de don José María era mucho más humana incluso de lo que en su relación con el resto de nosotros podía traslucirse, ¿verdad? El texto de esa autobiografía, que yo les recomiendo leer, es la mejor forma de descubrir hasta qué punto, tal como decía hace un ratito Joaquín, ¿verdad?, José María Soler era un hombre discreto, un hombre sencillo, un hombre que confiaba en su trabajo y al que su trabajo hacía importante, pero que él no valoraba esa importancia que se le iba reconociendo.
y que nos dejó recuerdos e impresiones en ese texto que, insisto, deberíamos todos conocer, recuerdos e impresiones que difícilmente se traslucirán o que llegarán a la opinión pública si no es que alguna vez ese texto se convierte en una edición en papel. En estos momentos hay una edición virtual de esa autobiografía. Yo animaría a los responsables de Ayuntamiento y Fundación a que ese texto acabara también en edición papel para que circulara, porque creo que es un texto apasionante. Entre otras cosas, me estaba acordando al oír a Joaquín de la anécdota del piano de Estivella. En esa autobiografía, dice José María Soler, termina la anécdota en esa autobiografía y dice: lo más curioso es que al terminar la guerra devolví el piano. Es decir, devolví el piano ante la sorpresa de aquella buena mujer que se extrañaba de que un ejército en retirada tuviera todavía el detalle de parar un momento en su casa para decirle: perdone, esto es suyo, no nos lo vamos a llevar. Digo, se juntan esta tarde varias dimensiones. Una, el propio recuerdo de Soler. Dos, un motivo de alegría para todos, y es que sigue estando entre nosotros. Los premios que llevan su nombre siguen haciéndole presente y vivo entre todos nosotros, y hoy me ha tocado a mí estar aquí para hablar además de un libro que ha merecido este premio, y que además es una obra extraordinaria a la que, con su permiso, voy a pasar a referirme. El libro de El culto a Juno en Ílice y sus evidencias, yo lo conocí hace unos días en pruebas de imprenta. Tuve a mi alcance unas pruebas para valorar su contenido y ver exactamente qué es lo que incluía, ¿verdad? Y recuerdo que la primera impresión al recibir el volumen fue que un libro que se llamaba El culto a Juno en Ílice tenía en la ilustración de portada algo que no tenía nada que ver con un templo, ni tenía absolutamente nada que ver con el culto a Juno, ¿verdad? Efectivamente había una diferencia sensible entre el enunciado del título y la imagen, pero al leer el libro lo comprendí, ¿verdad? Lo comprendí porque efectivamente lo que ha hecho aquí el autor, Gabriel Lara Vives, es algo que imploramos y pedimos siempre desde las universidades que hagan los alumnos y los profesionales que se inician en las tareas de investigación, que es hacer arqueología de la arqueología, es decir, hacer una mirada hacia atrás, no dar nunca por buenas las cosas que dicen los libros, ¿verdad?, y revisar permanentemente las fuentes de información de las que disponemos. Ese proceso natural, que debería ser la génesis de la investigación como principio puro, ¿verdad?, en este caso está perfectamente trasladado a la obra escrita, y lo que tenemos en este volumen es un modelo de metodología, un modelo de formulación del trabajo desde un punto estrictamente canónico en su estructura, en su cuidado y, por supuesto, en la extracción de cualquier tipo de conclusiones. La historia de Ílice, la historia de la colonia asentada en la Alcudia de Elche y la historia de la investigación en Ílice, ¿verdad?, tendrán un antes y un después de este volumen, un antes y un después, puesto que por primera vez vamos a disponer de una herramienta científica sobre la que valorar muchos años de trabajo en un escenario muy concreto de este yacimiento, el llamado Templo de Juno, y ahora lo vamos a poder hacer con ayuda de una documentación clara, concisa, que, insisto, desde mi punto de vista, es una de las obras más sensatas que se han escrito en los últimos años en esta provincia y sobre la época romana. Al margen de eso, este libro abre muchas incógnitas. Abre muchas incógnitas, pero a mí me parece que esto es bueno. Esto es bueno. Los libros están para contestar unas preguntas y también para plantear otras, ¿verdad? Es decir, que realmente lo que uno tiene que pedir a un buen autor es que sea capaz de convencer al lector de que hay que dialogar con el libro, ¿verdad? Y en este caso esto se consigue porque efectivamente hay un juego de relaciones, un guiño permanente al lector para no dar por hechas algunas conclusiones, ¿verdad?, para no dar por hechas algunas situaciones y para estar en permanente alerta ante las dudas que el propio autor nos va planteando.
Este trabajo, el templo de Juno en Ílice y sus evidencias, de alguna manera lo que viene a decirnos es, miren, en Ílice había un templo de Juno, pero no sabemos dónde está, ¿verdad? De alguna manera yo creo que el autor no lo formula con esa crudeza en las conclusiones, ¿verdad? Pero en un momento determinado, cuando uno va avanzando en su lectura, descubre que los tiros van precisamente por ahí, ¿no? Es decir, tenemos un templo de Juno en las monedas, no sabemos dónde está. Tenemos evidencias arqueológicas, no sabemos si son de un templo de Juno. Tenemos noticias en inscripciones de que hubo un templo, tampoco sabemos dónde está. Es decir, de alguna manera, uno empieza el libro pensando que lo que va a hacer el autor es armarnos el rompecabezas, y cuando termina de leer el volumen resulta que el rompecabezas no se ha armado y además tenemos 500 piezas más que antes de empezar, ¿verdad? Esto yo creo que es lo bueno, creo que esta es la línea de trabajo, y hay que estimular al autor y a la generación a la que pertenece a que mantengan este sentido crítico ahora, dentro de 10 y dentro de 20 años, porque es la única forma realmente de que las cosas sigan funcionando y que la investigación vaya avanzando. En el libro se habla de Ílice, de la colonia de Ílice, la vieja Ílice, ¿verdad?, hoy asentada en la Alcudia de Elche, en la que, según van avanzando las investigaciones, empezamos a ver que hubo algo mucho más grande que lo que hoy es el propio cerro, que lo que hoy es el propio yacimiento, el área objeto de excavaciones en los últimos 50 años, y que la importancia que tuvo en época romana está todavía lejos de poder valorarse. Sabemos por las fuentes, y me gustaría insistir en esto porque cuando uno se acerca al enclave hay que tener en la cabeza este dato, sabemos por las fuentes que la colonia de Ílice fue un importantísimo centro administrativo desde el que no solo se gestiona la zona de lo que hoy es el territorio de Elche, sino incluso una gran parte del territorio del norte de África. Yo creo que este es un dato que pocas veces alcanza los libros de historia, los libros referidos a la historia antigua de esta provincia, y que hay que saber. Argel, el actual territorio de Argel, era un territorio administrativamente dependiente de Ílice, de la colonia de Ílice en la Alcudia de Elche. Es decir, estamos hablando de una ciudad con una envergadura administrativa muy superior a la de casi todas las ciudades de su entorno, y eso explica que el pequeño enclave que hoy ocupa la Alcudia de Elche efectivamente sea demasiado chico y demasiado minúsculo para lo que cabría imaginar allí. Hay que tener en cuenta que Augusto, el emperador Augusto, el fundador del Principado del Imperio Romano, el año 26 a.C., desplazó a Ílice al mejor de sus generales y al hombre de mayor confianza de todo su séquito, ¿verdad?, un personaje llamado Estatilio Tauro, para fundar esa colonia que estaba llamada a ser un importantísimo núcleo administrativo, no solo en territorio peninsular, sino, como digo, también en territorio del continente africano. Se trajeron veteranos de diferentes regiones del Imperio Romano, veteranos licenciados ya de las legiones romanas, para fundar aquella colonia. Se construyeron edificios que han llegado a nosotros en las imágenes de las monedas o de los que hablan las inscripciones, monumentos, columnas, pedestales, templos, es decir, un sinfín de elementos urbanísticos que de alguna manera están indicando que allí hay algo más o pasó algo más grande que lo que hoy estamos viendo en el propio entorno, en lo que se observa a simple vista en el yacimiento. Por eso, cuando nos acercamos al paisaje arqueológico y lo hacemos con una herramienta como este libro en el que de alguna manera se valoran todos esos argumentos, de alguna manera empezamos a tener una dimensión distinta de este lugar, y podemos darle la importancia que sabemos que realmente tuvo en la antigüedad y el empuje que esta ciudad significó. El empuje que esta ciudad supo llevar a cabo. Gabriel Lara ha hecho un trabajo magnífico. No es porque esté presente, él ya sabe que le tengo por una de las figuras claves de la generación a la que pertenece, y creo que el trabajo que aquí nos presenta y que ha sido objeto del premio de la convocatoria de este año merece todos los elogios y todos los parabienes. Estoy seguro, además, que don José María Soler hubiera sabido apreciar el contenido de este volumen, hubiera estimado, igual que yo, que era merecedor del premio, y estoy seguro que el resultado va a ser del agrado de todos los lectores.
E insisto que tiene una virtud que yo creo que hay que cultivar y una virtud que hay que estimular, que es precisamente esa continua reformulación de todas nuestras conclusiones. Cuando lean el libro descubrirán hasta qué punto este libro reformula prácticamente 30 años de investigaciones. Hay que impulsar la continua reformulación de nuestras conclusiones, porque en realidad, cuando van pasando los años, uno va descubriendo que en esto de la historia antigua y de la arqueología lo que hacemos permanentemente es aquello de Penélope, tejer y destejer, buscando siempre lo mismo que Ulises, es decir, una meta, es decir, realmente hasta en eso, hasta en esa actitud y hasta en esos procedimientos de trabajo somos herederos y lo seremos siempre del mundo griego. Muchas gracias. A continuación, pues la señora alcaldesa va a hacer entrega a Gabriel Lara Vives, el ganador de este año del premio de investigación, de un diploma y del primer libro. Que suba, Gabriel. Bueno, quisiera aprovechar este acto para agradecer sinceramente pues el hecho de que haya sido distinguido mi trabajo con este galardón, que yo tomo en consideración como un referente en nuestras tierras. Me siento muy honrado también por el hecho de que coincida con el primer centenario del nacimiento de don José María Soler, una figura clave para la investigación arqueológica en nuestras tierras. Y quisiera decir también, pues aparte de los agradecimientos, sobre todo a Juan Manuel por las hermosas palabras que me ha dedicado esta noche, y a todas las personas que han creído en mi trabajo durante estos años y que de una forma u otra han contribuido a que el fruto de mis desvelos salga a la luz hoy. Pues quisiera decir que si tal día como hoy apareció un tesoro en Villena, yo este verano cuando llegué aquí conocí al grupo humano que dirige el Olifenor en la fundación, pues también encontré otro tesoro, porque con su tesón y su dedicación han hecho que me sienta arropado en todo momento. Y nada, soy un ilicitano, pero hoy me siento vinero del sur. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gabriel, y enhorabuena, y animarte a que siga en el empeño. Y muchas gracias también al profesor Juan Manuel Abascal por la magnífica presentación que ha hecho del libro y la magnífica lección que nos ha dado sobre el mismo. Y a continuación, pues voy a dar lectura a las actas de los proyectos que se han premiado este año siguiendo la convocatoria 2005-2006. Voy a leer primero el acta correspondiente a la segunda convocatoria de ayudas de iniciación a la investigación. En el Departamento de Geografía e Historia del Instituto Hermanos Amoros de Villena, siendo las 18 horas del miércoles, día 10 de noviembre, se reúnen don Juan José Ponsoda Gil, don Francisco Picazo García y don Damián Martínez López, profesores de dicho departamento y miembros designados como jurado, para proceder al fallo de las segundas ayudas de iniciación a la investigación de la Fundación Municipal José María Soler. Vistos los 5 proyectos presentados y tras una amplia reflexión y debate, acuerdan otorgar las 2 ayudas a los proyectos Un edificio con historia, presentado por las alumnas Sofía Liaga Pardo, Ana Santapau Alonso y Ana Isabel Clemen Pérez, del Colegio La Encarnación de Villena, y también al proyecto Transcripción y grabación de canciones populares, presentado por Victoria Micó Egea, también de dicho colegio. Y para casi coste firman la presente acta los profesores mencionados. Un aplauso para los ganadores.
Ahora animarlo a que hagan el trabajo y ya lo veréis lo bien que queda y ya lo presentaremos el próximo año, cuando esté terminado. Y ahora daremos lectura al acta del fallo del jurado de la convocatoria de las segundas ayudas a la investigación Fundación José María Soler, de 2005. En Villena, a las 7:30 del día 21 de noviembre de 2005, se reúnen en el despacho de la Fundación Municipal José María Soler el jurado que ha de fallar los proyectos de la convocatoria de segundas ayudas a la investigación, formado por las siguientes personas: doña Fulgencia Esteban García, doña Dolores Fenor Miñarro, doña Amparo Macián García, don José Fernando Domene Verdún, don Antonio Martínez Puche y doña Luz Pérez Amorós. Examinados los siguientes proyectos presentados, el jurado, en la línea de incentivar la investigación sobre temas relacionados con el patrimonio cultural y científico de Villena y su comarca, acuerda conceder 2 ayudas económicas según el presupuesto solicitado por los autores de acuerdo con la base cuarta de la convocatoria de 2.300 y 2.500 euros respectivamente a los siguientes trabajos. Hay otro castillejo muy antiguo que se llama el Castillo de Salvatierra, cuyo autor es Fernando Tendero Fernández, y otro premio al proyecto sobre los inicios del Neolítico en Villena y el Alto Vinalopó, el yacimiento prehistórico del Arenal de la Virgen, cuyos autores son Magdalena Gómez Puche y Javier Fernández López de Pablo. A todos un fuerte aplauso. Bueno, ya sabéis que cerrará el acto la señora alcaldesa, pero antes tenemos la tercera parte del mismo, que es el concierto, porque, como decía Confucio, la música produce una especie de placer sin el que la naturaleza no puede pasarse. Por lo tanto, la siguiente parte del acto es el concierto, que correrá a cargo del Quinteto de Metales Ambrosio Cotes, y que nos va a deleitar con 4 piezas instrumentales del siglo XVI para iglesia del polifonista villenense Ambrosio Cotes. Ambrosio Cotes, que es un autor que ya hemos dicho que está a caballo entre el siglo XVI y XVII. Hablar un poquito del grupo. El grupo se crea con motivo de la grabación de un DVD en la iglesia de Santiago sobre la vida y obra de Ambrosio Cotes, del que toman el nombre, en el que intervienen interpretando las 4 piezas que esta noche nos van a ofrecer. Dichas piezas son, según López Caló, que las estudió y publicó en la década de los 70 del pasado siglo, las únicas obras instrumentales del Renacimiento para iglesia que han llegado hasta nosotros. Las mismas se encuentran en un libro de motetes originales de Cotes existentes en la Capilla Real, de donde fue maestro durante 15 años. Pueden considerarse pequeños motetes sin texto, dada la brevedad y el carácter polifónico de su escritura, tan propio del gran Cotes. Dicho quinteto está compuesto por 5 jóvenes, formados todos ellos en nuestro Conservatorio Municipal, cuyos nombres son Sergio Pozo, trompeta, Roberto Hernández, trompeta, Joaquín Delgado, trompa, Juan Antonio García, trombón y Eulogio López, tuba. Su director es Fernando Ujeda, profesor superior de música y en la actualidad es director de la banda juvenil del Conservatorio y profesor solista también de dicho instrumento en la Banda Sinfónica de Albacete. Yo, antes de dar paso a la señora alcaldesa para que cierre el acto, pues quiero dar las gracias en nombre de la Fundación a la que represento, a todos aquellos que han colaborado desinteresadamente en este acto. También a nuestra concejala de Cultura, doña Agencia Esteban, por su prestancia y buena disposición en todo aquello que se le demanda. Asimismo, a los trabajadores de la Casa de la Cultura y, cómo no, a Laura Hernández, directora del Museo Arqueológico y miembro de la Fundación José María Soler, cuya ayuda y colaboración se ha hecho imprescindible. Y a todos ustedes por su asistencia y fidelidad en los actos que estamos celebrando. Tiene la palabra doña Vicenta Tortosa, alcaldesa de Villena. Gracias. Buenas tardes, señoras y señores. De nuevo nos encontramos con la cita anual de conmemoración del descubrimiento del Tesoro de Villena y, como bien se ha dicho, el acto de la Fundación. Quiero, en primer lugar, felicitar a Joaquín Navarro por su charla y, sobre todo, también a Laura y a Loli porque le dieron ese empujón imprescindible para poder disfrutar hoy de la conferencia que nos ha facilitado.
y también a Gabriel Lara por el libro que acaba de presentarse, Premio de Investigación 2005, y creo también plasmado por el profesor don Juan Manuel Abascal, que creo que ha sido un placer también escucharlo. Como ya se habrán podido dar cuenta, desde el mes de septiembre aproximadamente, la Fundación Municipal José María Soler, que presido, se ha empeñado en que el centenario de don José María sea una de las celebraciones de mayor peso en toda la programación cultural en estos meses. Desde la Fundación nos planteamos que entre todos debíamos ponernos manos a la obra para conseguir que confluyera este centenario con la mayor parte de los objetivos que tenemos en esta institución a la que nos es tan grato representar. La Fundación Municipal José María Soler se constituyó en cumplimiento de los deseos expresados por don José María. La labor encomendada a la misma se estableció concretamente en sus estatutos, como también antes ha hecho referencia Loli, que marcó una serie de objetivos que voy a relacionar de una manera sucinta, pero como ya se irán dando cuenta a lo largo de estos meses, los hemos tenido muy en cuenta. Primer objetivo, conservar adecuadamente el patrimonio documental, bibliográfico, audiovisual de la donación, previendo también su ampliación con otros fondos. Promover el conocimiento de todo este patrimonio, editando incluso sus obras para su mayor difusión. Promover, realizar y colaborar con sus medios en trabajos de investigación, estudios y manifestaciones culturales, especialmente en las de música y arqueología, estableciendo para ello las becas y premios correspondientes y, en general, cualquier otra acción encaminada a lograr el mayor conocimiento de la persona, obra y tiempo de don José María Soler, así como la realización de las actividades de toda índole que permitan el estudio, investigación, difusión y debate participativo sobre la ciudad de Villena en sus aspectos históricos, socioeconómicos, culturales, en fin, muy largo el etcétera. Por ello, la organización del centenario, desde el primer momento, tuvimos claro que debía asumirse por parte de nuestra fundación, ya que no se podía entender el papel jugado por Soler si no es a través de su obra, por lo que desde aquí quiero agradecer el esfuerzo y la dedicación de todas y cada una de las personas que desde su espacio, como miembro activo de la Fundación, ha hecho realidad poder encontrarnos en condiciones de decir que este centenario se va a acercar a todo lo que se merecía el homenajeado. La coordinación de todas las actividades desde la Concejalía de Cultura, concejala, y por supuesto la directora de la Fundación, nuestra Loli Fenor, ha sido imprescindible para disfrutar de todas y cada una de las actividades que se han gestado y todas las que tienen todavía que venir. Todos los servicios municipales, en especial el museo, pero también el archivo, la Casa de la Cultura, se están poniendo a disposición de este evento. La vinculación de otras instituciones públicas, como la Diputación Provincial de Alicante y el Instituto de Estudios Juan Gil Albert, así como la Universidad de Alicante, han conseguido, gracias a sus representantes en nuestra fundación, abrir este centenario más allá de nuestro término municipal. Por eso me voy a permitir no solo agradecer al presidente de la Diputación Provincial, don Joaquín Ripoll, sino también a don Juan Molina, diputado provincial, y a don Jorge Soler, responsable del Instituto de Estudios, su implicación en nuestra fundación. No me puedo olvidar, por supuesto, de Mauro Hernández, que siempre encuentra entre sus múltiples compromisos, no sé por dónde está, ahí está delante, lo he dicho, siempre encuentra entre sus múltiples compromisos poder nutrirnos de sus conocimientos, reunión tras reunión, y que su cariño y compromiso, no solo con don José María Soler, sino también con la ciudad de Villena, es algo de lo que nos debemos enorgullecer todos y todas las villeneras y los villeneros. Por supuesto, al resto de miembros de la Fundación, quiero animarles a proseguir con su participación como hasta ahora, tanto como representantes políticos como de la cultura, de instituciones culturales, educativas, y bueno, y veo, no quiero olvidarme de nadie, Ángel Luis,
José Francisco, que también está por ahí detrás, Paco Arenas, Alfonso Calvo, Antonio Pastor, Pepe Ayelo, José Fernando, todos, mucha más gente que incluso desde fuera de la Fundación, no me puedo olvidar de quien tengo aquí, Joaquín, y también pues Pedro Marco, que también anda por ahí detrás, intentan poner su granito de arena en que la figura de don José María brille como tiene que ser. Este acto conmemorativo anual no sería lo mismo si no tuviéramos una cita con la música en vivo. Por ello les invito a escuchar al Quinteto de Metales Ambrosio Cotes y a disfrutar de los sones que tanto agradaron a don José María Soler. Muchísimas gracias.
tocado las 4 piezas, pero bueno, parece que hay que tocar algo más. Vamos a interpretar un motete del finales del 17, de estilo inglés, que es totalmente contrapuesto a lo que acabamos de tocar, para diferenciar un poquito lo que son los estilos, lo que se hacía aquí en Valencia y lo que se hacía por aquellos años en Inglaterra. Es otro concepto. Espero que le guste. Gracias.